Todo de nuevo. Buenos días, mi nombre es Paula Venegas, yo soy la psicóloga del Servicio de Neurología del Hospital Regional. El tema a tratar hoy día es la epilepsia y los retos emocionales y el día a día. Bueno, la presentación básicamente va a estar enfocada en dos áreas, que primero es el área psicoterapéutica, ¿no es cierto?, el área de la calidad de vida de los pacientes y de las familias, ¿no es cierto?, y las evaluaciones neuropsicológicas pre y post cirugía, ¿no es cierto?, que también se realizan acá junto al equipo de epilepsia. Entonces, para comenzar, vamos a hablar de epilepsia y salud mental, ¿no es cierto? Es súper importante tener en cuenta que no solamente el abordaje, ¿no es cierto?, de la enfermedad tiene que ser en un enfoque biomédico, ya no es solamente el tratamiento, el diagnóstico, sino que también, ¿no es cierto?, verlo desde una perspectiva conductual y emocional, sino que verlo desde un enfoque biopsicosocial, lo que mencionaba, ¿no es cierto?, la presentación anterior. Como ya el modelo biológico, ¿no es cierto?, el bioquímico, el biomédico, perdón, está ya visto por las presentaciones anteriores, yo me voy a enfocar a lo psicológico y a lo social. ¿Qué pasa acá? ¿No es cierto? Tenemos un programa de intervención psicosocial donde el objetivo principal de la psicología de la salud es ver promoción y prevención en salud, ¿ya? ¿Qué técnicas vamos a utilizar básicamente? La psicoeducación, la psicoterapia, ¿no es cierto?, técnicas cognitivo-conductuales, ¿no es cierto?, capacitaciones a los funcionarios de la salud, ¿no es cierto?, a funcionarios de establecimientos educacionales, ¿no es cierto?, de consultorio, etcétera. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Son los ejes de acción, ¿no es cierto?, un estilo de vida saludable, ¿no es cierto?, adecuado, un afrontamiento constructivo, estas ideas irracionales, estas ideas negativas que tiene el paciente, ¿no es cierto?, de que fue diagnosticado con epilepsia, de que no va a poder seguir estudiando, por ejemplo, no va a poder seguir jugando fútbol, ¿ya? No va a poder seguir trabajando, te fijas que ya no va a poder ser autónomo con su vida, sino que va a depender de otra persona, va a depender de familia, va a depender, ¿no es cierto?, de sus redes de apoyo fundamentales para poder hacer algún tipo de actividad. ¿Ya? Y obviamente esto nos va a llevarnos a tener una aceptación de la enfermedad, que es súper importante, ¿no es cierto? Y una adherencia a la enfermedad. No es un paciente que va a venir al control médico, que va a saber el diagnóstico y después nosotros no los vemos nunca más. ¿Y qué pasa? Llega 1 año, 2 años después, ¿no es cierto? Porque tuvo una crisis, pero llega mucho más deteriorado, tanto a nivel médico como a nivel psicológico. ¿Se fija? Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, tenemos este ejemplo de promoción de un estilo de vida adecuado. ¿Cuál es la idea, no es cierto? Erradicar los comportamientos de riesgo que puede tener un paciente. Por eso es la promoción, ¿ya? Evitar, por ejemplo, el consumo de alcohol excesivo u otras drogas, ¿no es cierto? La reducción de sueños, pacientes que pues, se quedan jugando con celular hasta las 3, 4 de la mañana, por lo tanto despiertan al otro día a la 1, 2 de la tarde, por lo tanto ya los medicamentos que se tenían que tomar en la mañana no lo hicieron, no hicieron su tratamiento, ¿no es cierto? Hay un descuido del tratamiento propiamente tal. A nivel de estas técnicas, ¿no es cierto?, psicoterapéuticas y educativas, que de repente mucho, ¿no es cierto?, nos referimos a estas técnicas educativas como algo cotidiano, como que algo que el paciente ya lo sabe, pero no es así, el paciente no lo sabe, ¿ya? Entonces por eso hay que estar constantemente repitiendo, ¿no es cierto?, lo que el paciente y su familia tiene que hacer constantemente, no solamente frente a una crisis, sino que frente a un estilo de vida, ¿ya? ¿Para qué, no es cierto? Para tener un estilo de vida adecuado, para estimular comportamientos facilitadores, ¿no es cierto? Que sea un paciente que no se aísle en su casa y no quiera salir nunca más de la casa, ¿no es cierto? O si sale, tiene que salir con algún cuidador,
ya pensando que le puede dar una crisis en cualquier momento. Entonces, que este paciente continúe con una participación social, ¿no es cierto? Que continúe trabajando y que no pueda reducir sus horas laborales, ¿no es cierto? Que haga actividad física, que tenga una relación de pareja normal, ¿no es cierto? Que asista al colegio y que no el colegio le comenten a la familia que tienen que reducir su jornada académica, ¿no es cierto? O que tiene que dar exámenes libres porque no saben qué hacer con un paciente si le da una crisis en el establecimiento educacional, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto?, que es la prevención de las manifestaciones agudas, de los síntomas, ya que estos síntomas no conlleven a tener algún trastorno, ¿no es cierto?, de ánimo o un trastorno ansioso, que son, ¿no es cierto?, lo que comúnmente vemos en nuestro servicio de neurología, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Tres grandes esferas, la cognitiva, ¿no es cierto?, la afectiva y la conductual. ¿Por qué estas tres grandes esferas? Porque acá nosotros vemos el modelo biopsicosocial. Biopsicosocial. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene pensamientos negativos, ¿no es cierto? Vemos en el área, estamos en el área cognitiva, ¿no es cierto? Este pensamiento negativo de sí mismo, ¿ya? Que no voy a poder seguir estudiando lo que mencionaba anteriormente, que no voy a poder con esta enfermedad, ¿te fijas? ¿Qué va a pasar conmigo con este diagnóstico de epilepsia, ¿no es cierto? O sea, como que la vida se paraliza, ¿te fijas? Por lo tanto, obviamente vamos a tener una consecuencia afectiva, porque vamos a tener un paciente más triste, ¿cierto? Deprimido, lábil emocionalmente, ¿no es cierto? Y esto va a generar un problema conductual, ¿cierto? Un paciente que no va a querer salir de su hogar, no va a querer asistir a algún tipo de reuniones, no va a querer salir con amigos, ¿no es cierto? Entonces ya se empieza a alejar de la gente que era cercana para él. ¿Qué pasa con la comorbilidad y la salud mental acá? ¿No es cierto? Como les mencionaba, los pacientes llegan con estas dificultades de los trastornos depresivos, los trastornos ansiosos o ambos, los trastornos ansioso-depresivos, ya que lo vamos a ver más adelante. Hay una consecuencia, ¿no es cierto?, ante la estigmatización de la epilepsia, como se veía en la presentación anterior, ¿se fijan? Esto de que no puede asistir al colegio porque le puede dar una crisis, ¿no es cierto? Como que la sociedad los tiende a restringir, ¿se fijan? Como que no te dejan hacer una vida normal. La sociedad me refiero a toda, inclusive hasta las familias, ¿cierto? No, que no salga, que no vaya al cine. Yo tengo aquí pacientes, ¿no es cierto?, donde los padres me mencionan, no, mejor que vaya uno ahorita al colegio y yo lo acompaño al colegio, ¿se fijan? Para que no le dé una crisis porque nadie va a saber cómo reaccionar, o no, mejor que no juegue a la pelota y yo lo acompaño a ver el partido, ¿se fijan? O que no vaya al cine porque el ruido de la película le puede generar una crisis. ¿Se fija? Entonces son todas estas ideas, la estigmatización de la epilepsia. En algunos casos, ¿no es cierto?, puede provocar alguna patología psiquiátrica, alguna psicosis, ¿no es cierto? Por eso es importante acá el trabajo también con psiquiatras y obviamente una persona, ¿no es cierto?, que es una persona autónoma, ¿no es cierto?, y que de repente pase de un día para otro, pase a ser una persona, ¿no es cierto?, que depende de alguien más, obviamente va a haber un deterioro de su autoestima, de su autoconcepto. Acá tenemos lo que es depresión y ansiedad, ¿no es cierto? Comúnmente nosotros, como una emoción más de todas las emociones que nosotros tenemos como seres humanos, está la tristeza, ¿ya? Yo creo que aquí todos en algún momento de nuestra vida hemos andado tristes, ¿ya? ¿Qué pasa con la depresión? La depresión, por un periodo prolongado, ¿no es cierto?, todos los días esa persona anda triste. Esa es la diferencia. ¿Se fijan? Experimenta, esta tristeza se experimenta y se mantiene por lo menos por 2 semanas o más, ¿ya? La persona, obviamente, que sufre una depresión, ¿no es cierto?, tiende a perder el interés por actividades cotidianas, ¿ya? Incluso se aleja de personas cercanas. Hay una falta de energía, hay un cansancio, ¿no es cierto?, sin razón aparente, tiene obviamente problemas de sueño, tiene esta sensación, la más característica, ¿no es cierto?, esta sensación de desesperanza, como de vacío emocional, de no saber qué hacer con su vida. ¿Te fijas?
Y la ansiedad, ¿no es cierto?, que tenemos todos estos síntomas que aparecen en un cuadro ansioso, que también pueden aparecer en un cuadro depresivo, ¿no es cierto?, que son los temores constantes, la inseguridad, esta sensación de amenaza, de no poder salir tranquilo a vitrinear pensando que te puede dar una crisis, ¿te fijas? Entonces, para evitar esa intranquilidad, ¿qué hacemos mejor? Nos quedamos en la casa, ¿te fijas? Entonces, si tenemos alguna actividad recreativa, no la hacemos porque siempre vamos a salir en estos estados de alerta de que nos puede dar una crisis en cualquier momento. Ya dificultades para concentrarse, ¿no es cierto? La famosa hoy en día crisis de pánico, crisis de angustia, ¿no es cierto? Taquicardia, tensión muscular, sensación de falta de aire, etc. Bueno, cuando hablamos de calidad de vida, ¿no es cierto?, hablamos de un concepto complejo y multidimensional, ¿no es cierto? Obviamente el constructo va a estar basado en el modelo biopsicosocial. ¿Por qué un modelo complejo y multidimensional? Porque, perdón, un constructo, porque no solamente vamos a hablar de tipos de crisis, ya no solamente nos vamos a referir como al diagnóstico médico, también, ¿no es cierto?, tenemos que ver los tipos de epilepsia, el síndrome epiléptico, ¿no es cierto?, la etiología y las comorbilidades que va a derivar estas crisis, este diagnóstico de crisis de epilepsia. ¿Te fijas? Por eso es un constructo complejo. ¿Y por qué multidimensional? Porque hay un impacto en la calidad de vida del paciente, ¿ya? Hay un impacto económico, ¿te fijas? Personas que antes trabajaban, que dejan de trabajar, por lo tanto van a depender de su familia, ¿ya? Y esta familia también tiene que hacerse cargo de este enfermo y tienen que hacer un gasto extra, tanto en la compra de medicamentos como acompañarlos constantemente, ¿no es cierto?, a los controles médicos. Entonces hay un gasto económico, también un gasto de tiempo. ¿Se fija? Hay una carga familiar, el paciente se vuelve una carga, ¿ya? Hay un impacto emocional, ¿no es cierto?, de ansiedad y de depresión. Y obviamente ahí vienen las crisis maltratadas, ¿no es cierto?, la mala adherencia a los tratamientos. Bueno, aquí hay un estudio del 2018 que habla de que las personas con epilepsia tienen mucho riesgo de aumentar las comorbilidades psiquiátricas, ¿no es cierto?, comparado con la población general. Y este estudio va a concluir, ¿no es cierto?, que un diagnóstico de una condición crónica en niños puede causar un nivel tan importante en la familia, ¿no es cierto?, y desencadena un cambio en la estructura y el funcionamiento familiar, que hay muchos padres que trabajan y tienen que dejar de trabajar, uno de los dos padres. Por lo tanto, ya, ¿no es cierto?, hay una disfunción familiar porque en algunos casos hay separaciones. ¿Te fijas? Porque no son capaces de hacerse cargo, ¿no es cierto?, del paciente con epilepsia. ¿Ya? Obviamente existe un impacto psicosocial en los hermanos de niños con enfermedades crónicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos papás, y esto también es lo que nosotros vemos constantemente en el día a día del poli de neurología, ¿no es cierto?, que el niño, ¿no es cierto?, van al mismo colegio, por lo tanto el hermano se tiene que hacer cargo de este niñito con epilepsia. ¿Te fijas? Entonces el hermano no puede salir a recreo a jugar tranquilamente porque tiene que andar con este hermano, ¿no es cierto?, que le puede dar una crisis en cualquier momento. ¿Ya? Se reporta mayor frecuencia el desarrollo de depresión y ansiedad en niños con patología, ¿no es cierto?, versus niños sanos. Y esto, ¿qué desencadena? ¿No es cierto? Hay tanta sobreprotección familiar que básicamente va a desencadenar una menor comunicación, ¿no es cierto?, con los padres, también menor comunicación con los pares, ¿no es cierto? El niño se tiende a retraer. Hay un problema de internalización de emociones o canalización de emociones, ¿ya? Y el autoconcepto de negativo de sí mismo. Bueno, aquí parte de la experiencia, ¿no es cierto?, del servicio de neurología. ¿Qué nos reportan los usuarios, ¿no es cierto?, o los reportes de terceros? Que existe trastorno del sueño, ¿ya? Pacientes que no duermen, que duermen mucho, ¿no es cierto?, hay algunos que mencionan que por rebeldía se quedan jugando toda la noche y si le apagan el celular o le cortan el internet, ¿no es cierto?, ya hay un descontrol de impulso, hay más agresividad, etc. Tenemos todos los síntomas ansiosos, ¿no es cierto? Hay agresividad, que esto es importante evaluar si es algo propiamente tal de la epilepsia, ¿no es cierto?, del diagnóstico, o es parte de un problema conductual, ¿ya? Dificultades académicas, ¿no es cierto?, abandono en los trabajos para el cuidado del paciente y dificultades en el mal manejo de los colegios, ¿ya?
Bueno, esto para mí es importante, ¿por qué? Porque siempre se dice, ¿no es cierto?, que es como más de lo mismo, ¿ya? Es como, pero ¿por qué se le va a decir a un paciente que tiene que llevar una lista de medicamentos cada vez que va al médico? Si ellos dan por hecho que el paciente lo sabe, y no es así, ¿ya? Hay muchas veces la pena, la angustia, la ansiedad, ¿no es cierto?, la carga emocional que tiene este paciente hace que no haga una lista de sus medicamentos cuando va al médico, ¿no es cierto? O cuando va a control, y uno le pregunta y empieza, leve, leve, lava, lava, y no saben qué medicamento están utilizando. ¿Te fijas? Entonces, es súper importante que uno siempre le diga que él tiene que llevar un calendario de crisis, que no es más de lo mismo, ¿ya? Que tiene que llevar una lista de los medicamentos, ¿no es cierto? De a qué hora se tiene que tomar cada medicamento, ¿no es cierto? Porque no es a la hora que ellos quieren, ¿ya? Hay algunos que necesitan cierto ajuste de horario, ¿ya? Que siempre tiene que asistir a los controles médicos, ¿ya? Que no abandonar el tratamiento antiepiléptico por su cuenta. Hay pacientes que fin de semana se van de visita, ¿no es cierto?, y no llevan los medicamentos, pero ¿qué le va a pasar en 2 días? Sábado y domingo, nada. Fíjate, entonces siempre recordarles que esto tiene que ser un tratamiento continuo, que no lo puede abandonar, ya es lo mismo que se empiezan a sentir bien, pero si ya no me están dando crisis, ya llevo 3 meses, 4 meses sin crisis, entonces ¿para qué me voy a seguir ensuciando la guatita? Entonces dejan el tratamiento, ¿se fija? Y eso es lo cotidiano que nos pasa a todo el mundo, ¿ya? Bueno, la idea, ¿no es cierto?, es mantener la calidad de vida, ¿no es cierto?, tener hábitos saludables, ¿ya? Realizar actividad física, ¿no es cierto?, el tema del sueño, el tema de los vicios, el tema de la alimentación, ¿te fijas? Educar al paciente y a la familia. Por eso es súper importante, y lo que hacemos acá en el neuro es que no solamente se cita al paciente, sino que también se cita a la familia. Bueno, los niños obviamente vienen con sus cuidadores, ¿no es cierto? Pero los adultos de repente vienen solos, ¿ya? Entonces necesitamos educar a la familia, ¿ya? Que la autonomía versus también lo que va a pasar con este paciente con epilepsia, en relación obviamente a la enfermedad y al tratamiento. Y detectar, ¿no es cierto?, si la mala adherencia que tiene este paciente, si viene o no viene a controles médicos, si se toma o no se toman los medicamentos, es por algo intencional del paciente, ¿ya? Por rebeldía, porque es un adolescente que ya no quiere seguir su tratamiento y quiere hacer una vida, entre comillas, normal, ¿no es cierto? O es porque se le olvidó, porque a lo mejor tantas crisis ha provocado un deterioro, ¿no es cierto?, orgánico, un deterioro cognitivo importante, entonces se le olvidan los controles médicos, o porque simplemente hay un desorden, ¿no es cierto?, que también lo vemos acá en el servicio, hay un desorden, entonces se tiran las horas médicas, y como tienen hartos controles, ¿no es cierto?, tanto en APS como acá en el hospital, entonces como que se les tiende a olvidar. Entonces es súper importante que ellos manejen una carpeta donde tengan todas sus citaciones, esa carpeta que la manejen solamente en un lugar donde ellos tengan identificado, ¿no es cierto?, que no esté en el dormitorio, en el living, en el baño, la cocina, sino que siempre esté en un solo lugar. Bueno, tener una buena higiene de sueño, que es importante, ¿no es cierto?, y los hábitos saludables. Acá, como para finalizar esta primera parte, las estrategias de intervención debiesen considerar, acá es como todo el equipo, ¿ya? El tratamiento médico, la psicoeducación al paciente y su familia, ¿no es cierto? Acá uno no puede trabajar solo, por eso es súper importante la comunicación con el neurólogo, ¿no es cierto? Es súper importante la comunicación también con el psiquiatra, te fijas, con la enfermera, con las TENS, o sea, aquí somos todo un equipo. No podemos trabajar solo porque no funciona. Cuando eso parte, ¿no es cierto?, de los psicoterapeutas. Vamos a lo otro. Cuando hablamos de evaluaciones neuropsicológicas, ¿no es cierto?, que por lo general nos piden los neurólogos, los neurocirujanos, ¿no es cierto?, es para evaluar el perfil cognitivo que tiene esta persona, ¿no es cierto?, atención, memoria, concentración, funciones ejecutivas, etc. Pero nosotros no podemos solamente, o no sé si en algunos servicios hará de esta forma, pero no podemos solamente aplicarle cierta batería de test y después
adiós, nos vemos, ¿te fijas? Sino que también para hacer una evaluación neuropsicológica es importante saber qué medicamentos utiliza, ¿no es cierto? Cómo está el ánimo, que es fundamental. Una persona desanimada, una persona triste, obviamente no me va a funcionar bien frente a la evaluación. La calidad del sueño, cómo está durmiendo, ¿no es cierto? ¿Cómo está el apetito? Una persona que está más inapetente, ¿no es cierto? Obviamente que no ha dormido bien, tampoco me va a funcionar bien en la evaluación, ¿ya? La proximidad entre última crisis y la evaluación, o sea, ¿cuándo fue la última crisis? Si tuvo una crisis en la noche, antes de la evaluación, lo más probable es que tampoco funcione bien la evaluación, ¿te fijas? Las historias de las crisis son súper importantes, ¿no es cierto? Si hay alguna otra evaluación realizada anteriormente y, bueno, el impacto de la educación del paciente, ¿no es cierto? Y la capacidad intelectual que también nosotros vamos a evaluar. ¿Qué pasa acá con las evaluaciones pre y post cirugía? Cuando las crisis se convierten en recurrentes, sí pueden afectar las capacidades cognitivas, eso es obvio, ¿no es cierto? De hecho, las personas afectadas tienden a referir quejas, ¿no es cierto?, acerca de un deterioro. O sea, queda el agua abierta, ¿no es cierto?, la luz encendida, el gas encendido, ¿no es cierto? Uno le lee el cuento al niño, hace un resumen, lo lee, lo lee, lo lee, y después llega a la prueba y no pasa, no reacciona frente a la prueba. ¿Te fijas? Queda la llave, se les pierde la llave, ¿no es cierto? Se desorientan, acá Concepción tiene hartas galerías, se desorientan en las galerías, o sea, ellos mencionan de que efectivamente hay un problema importante. Entonces uno tiene que averiguar qué pasaba antes, o sea, siempre ha sido así, ¿cierto? Por un déficit atencional, o a lo mejor más desconcentrado, que se te queden las llaves, porque aquí no se nos ha quedado la llave en la puerta, o se nos ha perdido la llave, se nos pierden los pendrives, parte del cotidiano, pero esta persona no era así, era súper estructurada y no se le olvidaba nada y ahora empezó con estos olvidos, ¿ya? La necesidad, ¿no es cierto?, de realizar una evaluación diagnóstica, ¿no es cierto?, que acredite, ¿no es cierto?, el rol de familias, familias disfuncionales, familias con violencia intrafamiliar, psicológica, ¿no es cierto?, o agresiva, ¿no es cierto?, maltrato. ¿Qué pasa con la pareja, el trabajo, en lo académico, ¿no es cierto? Y como les mencionaba anteriormente, si hay evaluaciones neuropsicológicas antes o hay alguna evaluación de colegio, ¿ya? Y las mayores quejas que acá refieren los pacientes son de memoria, lenguaje y atencionales. Y acá les voy a mostrar algunas de las baterías que aplicamos, que no son todas, ¿no es cierto? Que es el famoso VICE 4, que lo incorporamos hace poco, ¿ya? Que es una escala de inteligencia para adultos, ya que se aplica desde los 16 años hasta los 90 años, 11 meses, ¿no es cierto? Mide el coeficiente intelectual global del paciente, ¿ya? Y refleja, ¿no es cierto?, el funcionamiento de 4 áreas cognitivas que son importantes, ¿ya? Y ahí podemos evaluar también si hay algún deterioro cognitivo o no. Tenemos el WIS 5, que es lo mismo, ¿no es cierto?, que son varias subpruebas que se aplica a los niños, desde 6 años, ¿no es cierto?, hasta los 16 años, y abarca diferentes áreas cognitivas, ¿no es cierto?, como la comprensión verbal, la visión espacial, el razonamiento fluido, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento, ¿ya? Estas pruebas son bastante extensas, ¿ya? Entonces, por lo general, se tienden a aplicar en 2 sesiones. La figura compleja de Rey, que ahí está, ¿no es cierto?, la de adultos y la de niños, ¿ya? Y esto, la idea, ¿no es cierto?, se aplica desde los 4 a 15 años y después de los adultos que tienen quejas de memoria, sobre todo a corto plazo, de concentración y de atención, ¿no es cierto? Y acá es bastante simple, es corta y es fácil. Se le pasa una hoja al paciente, ¿no es cierto?, con el dibujo, con la figura, se le pide que copie textual, ¿no es cierto?, y después, pasados unos 3 minutos, se le pasa una hoja en blanco y que dibuje lo que recuerda, ¿ya? El D2, que es un test de atención, ¿no es cierto?, que se aplica desde los 8 a los 60 años y también hace una estimación, ¿no es cierto?, de todo lo que es atención y concentración en los pacientes, ¿ya? Y el test, el Bender, ¿no es cierto?, que se aplica de los 4 a los 85 años, ¿no es cierto?, que puede diagnosticar una lesión cerebral y un retraso mental, que estos son como los que siempre nosotros acá en neuro, infantil y adulto, es lo que utilizamos,
¿ya? Y si se dan cuenta, también estos test abarcan desde la niñez hasta la adultez. Entonces tenemos como la escala de Hamilton, que es como un test, una escala básica, ¿no es cierto?, para medir lo que es ansiedad en los pacientes, sobre todo en los adolescentes, ¿no es cierto?, que de repente entran a la consulta y ¿cómo está? Bien. ¿Te ha pasado algo? No. No, todo bien. Entonces, a través de esta escala podemos ver, ¿no es cierto?, si existe algún otro síntoma. Ya consta de 14 ítems. La idea es que ellos vayan leyendo el enunciado, ¿no es cierto?, y marquen con un círculo la alternativa que más le acomode, si no hay síntomas, si hay síntomas leves, moderados, graves o muy discapacitantes, ¿ya? Y ahí evalúa desde lo que no hay síntomas ansiosos ya hasta una ansiedad moderada. Y por último, el inventario, ¿no es cierto?, de depresión, que igual a una escala de Beck. Y es básicamente lo mismo. Te fijas que leen el enunciado estado de ánimo, ¿no?, y marcan la alternativa que más le acomode. Es un cuestionario de 21 preguntas, ¿cierto? Y eso establece si hay depresión, ¿cierto?, mínima y depresión grave. Y de ahí, obviamente, si evaluamos algún tipo de síntomas ansiosos o depresivos, podemos seguir algún estudio como más en profundidad. ¿Ya? A modo de resumen, los problemas cognitivos van a estar relacionados con el tipo de epilepsia que se presentan. Obviamente van a tener más o menores deterioros. ¿Se fija? La crisis epiléptica no solo pueden ser, no solo producen afectaciones cognitivas, sino que también van muy relacionadas, van muy de la mano y muy ligadas con alteraciones emocionales, sí o sí. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que siempre cuando se hace el diagnóstico de epilepsia a niños, adultos, ¿no es cierto?, se deriven, ¿no es cierto?, a psicólogo, ¿ya? Porque sí van a haber alteraciones emocionales. La calidad de vida de las personas tienden a sufrir, ¿no es cierto?, de forma recurrente, cada vez que hay una crisis, se ven afectadas, ¿no es cierto?, y en algunos casos, ¿no es cierto?, es tanta la afectación y que puede producir esta agorafobia, ¿no es cierto?, que es este temor de salir a espacios abiertos, por lo tanto tienden a estar como más en casa y sobre todo, ni siquiera en la casa, sino que en su pieza encerrado. Ya, la principal función de la neuropsicología es identificar las afectaciones cognitivas y emocionales que van a estar presentes, ¿no es cierto?, en cada paciente para poder elaborar un plan, tanto como en la rehabilitación cognitiva, ¿no es cierto?, como también en la psicoterapéutica. ¿Ya? Bueno, algunas alteraciones emocionales son tendencias a la depresión, a la agresividad, a trastornos conductuales, a ansiedad. La idea, ¿no es cierto?, es reforzar, no consumir algún tipo de estimulante, la cafeína, la nicotina, el alcohol excesivo, ¿no es cierto? Como decía, no es lo mismo una copita de cerveza a 3, 4 litros de cerveza. No sé si habrá alguna diferencia, ¿ya? Pero yo creo que sí. Ya ejercitarse, no consumir comidas abundantes, ¿no es cierto?, etcétera. Tener como una buena calidad de vida en general. El tratamiento de depresión debe ser realizado por el equipo de salud mental, pero siempre en colaboración del neurólogo, ya por si hay algún otro medicamento, algún antidepresivo, algún ansiolítico. Y acá, bueno, algunas actividades que hacemos en el hospital, ¿cierto? En el servicio de neurología. El 26 de marzo se celebra el Día Púrpura, por lo tanto ahí en el pasillo de neurología colocamos algunos fiches informativos, ¿no es cierto? Ahí está el equipo, mi colega, ¿sí? Ella es la psicóloga infantil, ¿no es cierto? Yo soy psicóloga adulto. Y acá charla a la comunidad educativa, donde invitamos, se lo hacemos en la sala de espera del hospital, ¿no es cierto?, del servicio de neurología. Trabajamos, citamos a algunos pacientes, pero también trabajamos con la comunidad que está ahí esperando sus controles, ¿no es cierto?, algunos familiares, entonces también los acercamos porque la idea acá es darle información a toda la comunidad de lo que es la epilepsia. ¿Ya? Bueno, y a modo de reflexión, ¿no es cierto?, lo que he repetido ya creo incansablemente, que la epilepsia provoca un impacto emocional muy fuerte en el paciente y en la familia, ¿no es cierto? Entonces el tratamiento psicológico debe ir acompañado de una manera integral, de un abordaje multidisciplinario, no solamente el médico, el neurólogo, el neurocirujano, que es importante un abordaje multidisciplinario, donde el psicólogo tiene un rol importante en ayudar a la aceptación del diagnóstico, ¿ya?, de disminuir este impacto y apoyar a la familia.
y también apoyando a la educación de lo que es la enfermedad y cómo convivir con ella en el día a día, ¿ya? De hacer una vida normal con este diagnóstico de epilepsia. Gracias. Muchas gracias, Paula. Para quienes nos han estado preguntando a través del chat,